12:35, es que Ángel Rodríguez... Ángel Agudo Medina, Canco Rodríguez, que me he quedado hoy eclipsada con Canco. Ángel Agudo Medina quiere tener las flores de Pascua más bonitas de este país. Así es. Además, Julia, hoy vamos a hacer el programa para... Conservarlas. Todos aquellos que la compraron hace tiempo, para los que todavía no la han comprado, para los que esperan hasta el último día, para todos ellos, esos consejitos para mantenerla. Bueno, yo ya me la llevé el otro día y la mía está pachucha. Sí, Ahí voy, vale. ahí voy. Así que enséñame trucos, por ahora favor. Recordaremos esos trucos o esas claves para mantenerla perfecta. Primero hemos de decir, Julia, que estamos ante la... Como lunares, ¿no? Sí, ahora sabes que siempre nos gusta, traer novedades. Y hoy tenemos la Fantasy Star, que ahora hablaremos de esos lunares que dices. Como destellos, o esas así. Manchitas destellos. Qué bonita. Ahora hablaremos parece como de que ella. le hubieran proyectado una luz ahí encima. Ahí ¿verdad? está. Es natural, ¿no? Totalmente. O le has Julia, echado unos tintes. Euphorbia pucherrima, conocida como poinsettia flor de Pascua. Para la hora de adquirirla, el primer paso que debemos de dar es comprar esa poinsettia de calidad que ya hablamos el otro día, es decir, que nuestra poinsettia presente frescor. Si la podemos comprar en sitios donde, en centro de jardinería, donde veamos que la bolsa está quitada y no nos engaña al verla puesta lo de arriba que vemos de color, y cuando llegamos a casa bajamos la bolsita y el meneo. Y se nos cae el meneo, y se nos caen todas las hojas, ¿vale? Ese es el primer síntoma, porque si no, si la poinsettia no tiene calidad, cuando ya la llevamos a casa, mal vamos. Mal vamos. ¿Dónde la ubicamos? En espacios bien iluminados. Siempre recordamos eso, espacios bien iluminados. Siempre. Iluminado no quiere decir con el ventanón que le pegué. Siempre alejados. Pues te voy a decir una cosa, y me llama a mí la atención, porque en las iglesias, es que yo observo, como tú estás tan obsesionado con la poinsettia, pues al final nos hemos obsesionado todos. Entonces, estoy observando yo mucho, y lo llevo observando ya varios años, que en las iglesias, que casi no hay luz, se conserva maravillosamente bien las poinsettias. Algo entra de luz, Julia. También la poinsettia hay que recordar. Aunque tienes algunas veces, pero date cuenta que la mayoría de las iglesias no tienen prácticamente luz. Normalmente se ubican en sitios donde hay ventanales en las iglesias, aunque luego tú veas que la mueven y tal, pero siempre se ubican en sitios donde hay ventanales, ¿vale? Pero la iglesia la mayor parte del día está a oscuras y se mantienen estupendas. Se mantienen bien. Pero Mira, lo que sí que hace la iglesia es frío. Por eso me llama a mí la atención. Uno de los problemas, Julia, que tenemos es por eso hay que alejarlos de los emisores de calor. El calor que tenemos en casa, de emisores de radiadores, etcétera, al final es un calor artificial. Al final eso sí que la perjudica, reseca mucho el ambiente. Es decir, necesitan una humedad ambiental que no la tienen. Por eso siempre la alejamos de esos emisores de calor. Una vez que la tenemos ubicada y alejada de esos emisores y de corrientes de aire, uno de los problemas que viene es ese riego. Que es donde cometemos el error. Siempre recordar... En la iglesia estoy segura de que la riegan bastante menos a menudo que nosotros. De hacer 2, 3 riegos con pequeñas cantidades, pequeños vasitos, 2, 3 riegos semanales, siempre valorando antes de regar, por mucho que digamos 2, 3 riegos, siempre valorando antes de regar que nuestro sustrato haya perdido toda la humedad o casi toda la humedad. Si eso no lo tenemos en cuenta y solamente nos regimos por esos 2 días o esos 3 días, normalmente cometeremos el error, porque eso va a variar en función de muchas cosas, Julia. No es lo mismo la ubicación en casa de una habitación que tengamos 18 grados que tengamos 23. Ahí va a cambiar mucho, entonces yo creo que a esta planta le gusta el frío. Tenemos que valorar. Lo que no le gusta, eso sí que te lo digo seguro, es el calor. Eso es. Y sobre todo, calor artificial de calefacciones, etcétera. Que sobre todo también aires calientes, etcétera, resecan mucho. Tenemos poca humedad. Es que mejor poner en una parte que tengamos más fría de la casa. Siempre. Yo siempre recomiendo... Yo que la tengo en el salón allá, chicharra la tengo. Nada, siempre eso. Sobre todo, recordar lo del riego. El riego es lo más importante, dejar de secar la tierra. Hay mucha gente que se coge intervalos, Julia, de decir riego cada 5 días sin hurgar la tierra, sin mirar en el sustrato. Y al final eso siempre acaba mal porque lo que Pero porque hay semanas que a lo mejor por lo que sea... Claro, pero lo que depende también del calor que haya dentro de la Lo que casa. Jamás nos va a engañar va a ser nuestro tacto y mirarlo. Entonces, eso siempre lo tenemos que valorar antes de cometer el error de aplicarle ese agua. ¿Son más delicadas de colores o no? No. Además, te he de decir que la color rosita, la pin, es una de las que es muy resistente. Mira la pin. Siempre y cuando teniendo en cuenta lo del agua. El abonado, Julia, abonado es importante para todas las plantas de flor. Aplicarle ese abono rico en fósforo y potasa para mantener esa floración más viva.
Cuando mantenemos nuestra poinsettia de un año para otro, viene el problema de cómo hacerla florecer. Recordamos, como el otro día, que la poinsettia es una planta que su floración está vinculada al fotoperiodo. Eso quiere decir que nuestra poinsettia florece cuando el día es más corto que la noche. ¿Qué ocurre? Que nosotros en octubre, noviembre, no tenemos esas condiciones. La tenemos que engañar, por eso la tapamos con una bolsita, en una habitación oscura, Pero etcétera. eso todavía no. Ya no. Eso para el año que viene, Exacto. cuando tengamos que hacerla florecer. Exacto. Y si vemos que, por ejemplo, empiezan a caérsele las hojas... Si se caen las hojas, Julia, el exceso de riego. ¿Las quitamos las hojas secas? Sí, eso siempre. Exceso de riego, corrientes de aire, cerca de radiadores, exceso de calor. Eso son síntomas de que nos empieza a tirar hoja. Otra cosa es que veamos nuestras hojas abarquilladas. Si vemos nuestras hojas abarquilladas, nos decantamos por lo contrario, falta de riego. Pero siempre esas hojas amarillas nos van a decantar un poco el exceso de riego, y corriente de aire. Cuando se rizan las hojas también es... Cuando se rizan las hojas, cuando se curvan, cuando se enrollan, eso es síntoma de falta de agua. Pues eso me pasó. Que hay veces que... Claro, hombre, no riegue, pues no regue. Tú es normal porque te lo tengo ahí metido todos los días de no regar, que al final no riega. Pero el año que viene la voy a llevar a una iglesia y punto. Eso. como cuando llevaron, ¿sabes a quién? A Marcelino. Por lo mismo, yo con la poinsettia. Sin olvidarnos, Julia, de esa poda que decimos para la Virgen del Carmen, que va a ser la que vamos a hacer que broten, que esos nuevos brotes son los que lleven flor. Te voy a decir una cosa que te va a hacer ilusión. El otro día una compañera de la radio, que se llama Pilar, me dijo: oye, dame el teléfono del jardinero, porque tengo la poinsettia del año pasado y me duró más que ninguna me han durado. Pues o sea, eso, que gracias a tus consejos. muchísimas gracias. Sé que te hace ilusión y que te muy lo diga. contento, claro que sí, de que conservemos esas poinsettias y que de estar aquí miércoles tras miércoles sea para eso. ¿Y sabes eso, dónde para lo mandé? A Flower Lover. Claro Digo, que sí. allí claro tienes que ir, sí. Pilar. Bueno, pues tenemos ya llamadas. Nuestra amiga Visitación nos llama desde Taracena. Ella tiene unas azaleas. Y la pregunta que hace es si las azaleas, ¿qué les pasa? Si se llenan en invierno las azaleas. Ahí tenemos, Julia, Y si es normal que tengan flor ahora. Mira, es normal, Julia, el azalea, mira, la azalea que podemos encontrar con flor ahora es la que la hoja es más ancha que la japónica. La japónica es la más resistente al frío. La solemos encontrar porque ahora la vemos en los centros de jardinería. Esa la debemos de proteger un poquito y que esté en flor sí, porque es la época de que esa azalea esté en flor ahora. Te decía antes porque este año yo tengo Flower Lover lilos floreciendo. Imagínate, en diciembre los lilos floreciendo. Totalmente. O sea que este año ha sido un poco ahí. Pero si había gente ayer con 30 grados bañándose en Murcia. Si es que, ¿cómo lo pensas? Si está el tiempo medio loco. El tiempo está loco y las plantas lo saben, que el tiempo está así. Y las plantas lo saben, eso está muy bien dicho, ¿eh? Ahí está. Es un buen eslogan, ¿eh? Bueno, Isabel nos llama desde el Robledo. Resulta que ella tiene una pachira. ¿Sabes que se la ha regalado su chico? Y las hojas de la pachira están marrones. Ahí, Julia... ¿Ahí qué pasa? ¿Hay una falta de riego? ¿Qué problema ves tú? Pachira acuática, nos confunde ese apellido, acuática, con pensar que la tenemos que regar en exceso. ¿A que se llama de apellido acuática la pachira? Pachira acuática. Claro, que si te llaman apático de apellido, pues al revés, Julia. Como el perro de agua. Es una planta que un día haremos la prueba aquí para que veas cómo esa planta, dejando secar el sustrato totalmente seco, vemos que el aspecto de la planta está súper bien y manteniéndola así, está perfecta siempre. Cuando nos excedemos con el agua de riego, siempre recordamos que empiezan a aparecer esos hongos y esas necrosis posteriores, esas muertes provocadas de los tejidos provocadas por el hongo. Con lo cual, lo suyo es reducir el riego y a la vez aportar un fungicida para curar a la planta y un abonado para fortalecerla. Con lo cual, curamos y fortalecemos. Tenemos una foto de WhatsApp. A ver, nos la envía nuestra amiga Lidia. Y dice Lidia que tiene una bugambilla, ella de Toledo. Antes la tenía en el exterior y ahora en el interior. Se le están cayendo las hojas y están amarillas. ¿Qué hace con su bugambilla? Vale, pues ahí le vamos a decir a Lidia. Problema que ocurre muy común cuando una planta de exterior... ¿Cómo la ves? Cuando está un poco ahí fastidiada. Cuando una planta de exterior la sometemos al interior. Se provoca esas defoliaciones, esas hojas amarillas, puesto que la estamos provocando un estrés, la estamos cambiando de sitio. Por eso es mejor muchas veces, Julia, si tenemos un porchecito, protegerla con esas mantitas térmicas que hablamos el otro día, para no someterla a ese estrés del cambio de interior a exterior. La bugambilla también es verdad, Julia, que si la mantenemos así, cuando venga el calorcito y se establezca, podemos hacer un abonado y una podita ligera y podemos tener otra vez la bugambilla. Nuestra amiga Juana nos llama desde Reolid.
Y resulta que ella te pregunta si puede ver este año una plaga de caracoles. Sí, claro Que si sí. podría considerarse plaga, porque dice ahora mismo que tiene el huerto, para ponerse a vender. Probablemente. Además, Julia... Hay muchísimos, a mí también me ha pasado, ¿eh? En las ventanas pegados, sí, me los es verdad, encuentro. sí. Hay mucho caracol. Pero así en las ventanas con el frío y todo. Además, le vamos a decir que A mí es que me da si lástima quiere un remedio cualquier para cosa. los caracoles, que funciona muy bien, es esas cascaritas que hemos hablado. Te comes un huevo cocido esta Eso noche para es, cenar. esas cascaritas de huevo que, para que nos hagamos una idea, funciona como si tuviésemos que pasar Y nosotros las pone, por ejemplo, alrededor de... Claro, es como si tuviésemos que pasar nosotros descalzo por encima de cristalitos. Exacto. Pues el Hombre, efecto pues si que te va a vas a un hacer... spa ahora se lleva todo eso. Claro, bueno, pues nosotros se lo vamos a poner difícil de esa forma. A lo mejor les gusta y luego se hacen un spa y ellos Y que, con los que cristalitos. ahora son muy resistentes todos los Claro que bichejos. sí, es verdad. Eso sí es verdad que cada vez se van haciendo más resistentes. Pero Eso bueno, sí. es un buen método. Así es que unos huevos cocidos, mañana haces unos huevos rellenos y listo. María Jesús nos llama desde Fuensalida, en Toledo. Dice que su flor de Pascua sin hojas. Ahí viene esa defoliación provocada por corrientes de aire, excesos de riego, calor en exceso, cerca de emisores de calor. Siempre, sobre todo, aunque la tengamos en el salón, siempre al lado contrario donde tengamos ese emisor de calor, porque comentamos que ese calor es el que hace resecar un poco y hacer que nuestras hojas no las tiren. Foto de WhatsApp que nos envía Elvira. Vamos a verla, dice nuestra amiga Elvira, que su planta tiene un bicho que se come las hojas. ¿Qué bicho es y qué hace? Vale, ahí tenemos que ver, Julia, si la mordida es de fuera hacia adentro, probablemente sean langostas, saltamontes, etcétera, que hacen ese tipo de mordida. Cuando vemos la mordida en el interior de la hoja, nos decantamos más por orugas, con lo cual podemos aplicar un insecticida polivalente para atajar el problema con la langosta. Mercedes nos llama desde Herencia. Resulta que ella tiene unos geranios, los tiene muy hermosos los geranios, muy lindos, pero resulta que lo que es el palo del geranio, lo que es la rama, tiene como que algo parece que le está picando al tallo. Seguramente que si tocamos ese tallito veamos o apreciemos que está hablando, ¿vale? Si vemos que el tallo está hablando, tenemos el problema de la mariposa del geranio o esa oruguita que al comerse el tallito por dentro debilita nuestro tallo y vemos luego que está blandito. De hecho, si lo cortamos vemos que está hueco, etcétera. Eso siempre, Julia, hay que sanearlo. En esta época no es bueno hacer esos cortes, pero siempre y cuando tengamos ese problema ahí dentro de nuestra planta, siempre lo suyo es hacer el corte y eliminar todos los restos que tengamos por erradicar también o eliminar esas puestas de huevos que van a estar ahí presentes y cuando las temperaturas sean favorables para dicha plaga van a eclosionar y vamos a tener el problema mayor. Mari Carmen, desde Tomelloso, resulta que su costilla de Adán está llena de manchas negras en las hojas. Hay costilla de Adán, manchas negras, sí que te digo, exceso de riego, seguro, hongos. de riego, La costilla de Adán es una planta que, como otras, al ser tropical, pensamos que requiere de unos riegos muy elevados y lo que sí que requiere es de temperatura ambiental, humedad ambiental alta, que es una cosa que no va de acorde. Si la regamos un poquito más, aparecen esas necrosis, esas manchas. Además, se aprecia muy bien porque la mostera, que tiene hojas grandes, en cuanto vemos esas manchas ya nos afea mucho la mostera. Fungicida y regar menos. Foto de WhatsApp de nuestra amiga María. A ver qué nos dice. Dice María que tiene una pilistra y que se le ponen las puntas amarillas. ¿Qué hace? Aspidistra, muy común, Julia, puntas amarillas cuando llevamos tiempo sin trasplantar. ¿Y realmente cómo es el nombre? Aspidistra. Pero nosotros la llamamos la pili de la jardinería. La pilistra. Por una parte u otra sabemos que estamos hablando de lo mismo. No, yo también la llamo pilistra. Es la pili. Cuando llevamos tiempo con la aspidistra en la misma maceta, nos pide cambio con esas puntitas de esa forma, con lo cual la trasplantamos a una maceta siempre el doble del tamaño que tenemos y un sustrato ligero y poroso. María, desde Albacete. Ella tiene unos melocotoneros. Bueno, pues los sulfata los melocotoneros todos los años. Pero, hijo mío, no hay nada que hacer. Importante ahora que dices eso, aprovechamos para decir tratamientos de otoño-invierno de frutales. Empezamos ahora, ya vemos el 50% de la hoja caída. Es aceite de parafina para eliminar esas puestas de huevos, esos estados larvarios que encontramos que luego eclosionan. Y con el oxicloruro de cobre, erradicar todas esas esporas que vemos en o que no apreciamos, mejor dicho, y que están presentes en las grietas de los arbolitos, en las ramas, para sanear nuestros frutales de cara a primavera.
Pues ahí eso y luego nos mandas una caja. Es broma. Eso. Bueno, Ángel Agudo Medina. Permíteme 2 segunditos, porfa. Fantasy Star, poinsettia que brilla por la noche, es decir, poinsettia que vamos a tener navidades bien iluminadas. Y a tu lado tienes poinsettia Christmas Mouse, que ya la hemos traído otras veces, recordando esas brácteas redonditas en forma de orejitas de ratón. Es decir, navidades a todo color. En Flower Lover. Gracias. Gracias. Ángel Agudo Medina, un besete.